A las 8:37 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Informativo en Punto. Y ponga atención a los siguientes datos. ¿Sabía que cada 15 minutos muere un hombre por cáncer de próstata en América Latina? Aunque es el tipo de cáncer más común en los hombres, sigue siendo un tema del que muchos no quieren hablar. Hoy hablamos con el urólogo, el doctor Alejandro Cumming, para romper mitos y compartir datos que van a salvar vidas. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Informativo. Muchas gracias por la invitación en este tema que me apasiona. Al contrario, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Según los datos que tenemos, usted nos va a confirmar esto. Se estima que 1 de cada 7 hombres serán diagnosticados con cáncer de próstata a lo largo de su vida. Así ¿Esto es es. correcto? Sí, así es correcto. Eh, sí es una estadística muy alarmante, ¿no? Cuando lo vemos. Incluso cuando estamos sentados en una mesa de 10 hombres, pues de ahí 1 o 2 vamos a tener cáncer, ¿no? Es algo muy impactante. Pero sí, definitivamente los números son reales. Eh, y lo que decías ahorita, ¿no? O sea, no hacemos mucho al respecto, ¿no? La realidad es que el hombre, pues, no le gusta ir a consulta, no le gusta prevenir, no le gusta hasta que ya tiene el problema encima. Y más allá de los 7 casos, o bueno, del 1 en cada 7 personas se van a diagnosticar con cáncer, lo que yo siempre comento, ¿no? El cáncer de próstata es un cáncer noble, ¿no? Entre comillas. Es un cáncer que avanza muy lento. Puede ser un cáncer que empiece desde los 45, 50 años y que tú lo puedas detectar hasta los 70, ¿no? O sea, puede pasar 15, 20 años totalmente desapercibido y de ahí empiezan muchos problemas, ¿no? ¿Cuál es el problema realmente? No, el problema no es el tener cáncer de próstata, sino detectarlo en etapas avanzadas, ¿no? Porque ahí es donde ya estamos un poco atados de manos y no tenemos mucho para dónde hacer, a diferencia cuando lo agarramos temprano. Justo aquí quisiera preguntarle si es cierto que el 70% de los hombres mayores de 50 años nunca se han hecho un chequeo prostático. Así es increíble y la realidad es que si sabemos, conocemos cómo, ¿no? Digo, es que nos relacionan los hombres con el cáncer de próstata, con los urólogos, con el tacto rectal y de ahí de entrada, pues es, no voy, ¿no? Y son los tabús. Pero la realidad es que el antígeno prostático, que es el estudio en sangre que se hace, pues es un estudio que nos habla de muchísimo, nos da muchísima información de toda la salud prostática, que es un estudio sumamente económico, que se hace en absolutamente todos los laboratorios, ¿no? Digo, yo soy de la vieja escuela, ¿no? Yo sí creo que el tacto rectal es muy importante y la revisión, pero la realidad es que si tú haces como sociedad, como país, como ciudad, haces campañas y haces masivamente antígenos prostáticos a toda la población, pues es excelente, ¿no? Y es maravilloso, y es mucho mejor tener solamente el antígeno, a que no vayan, ¿no? Digo, obviamente hacer el antígeno con la revisión y con la consulta, pues es mucho mejor, pero de manera preventiva y de manera poblacional, pues es maravilloso tener el antígeno al alcance, pero lo triste es que los hombres no se hacen eso, ¿no? Y está al alcance de todo el mundo. Claro, no se acercan. Es verdad que este tipo de cáncer no tiene síntomas y quizá también por eso pues hay tanta desinformación porque lastimosamente uno acude al doctor cuando le duele algo. Exactamente. Digo, siempre cuando entra un paciente a mi consulta, pues les pregunto cómo estás, ¿no? Y muchas veces la respuesta pues es pues mal, ¿no? Y por eso estoy aquí, ¿no? Cuando debería ser, O si no, ¿por qué nos veríamos? exacto, cuando debería decir, me siento muy bien y vengo a prevenir, ¿no? Claro. Eso sería la contestación excelente y correcta, ¿no? Pero la realidad es otra, ¿no? Vamos al doctor cuando nos sentimos mal, cuando ya tenemos un dolor, un síntoma, ¿no? Y el cáncer de próstata justamente puede pasar pues 10 o 15 años totalmente desapercibido, con tener cero síntomas, cero molestias, ¿no? Y el problema cuando ya empiezan las molestias, pues quiere decir que el cáncer ya está fuera de la próstata y ahí pues ya no hay muchas opciones terapéuticas, ¿no? Entonces, lo importante de agarrar el cáncer a tiempo. Se mencionaba por ahí que el cambio en orinar, inclusive un dolor bajo en la espalda, pues podría marcar la diferencia entre estoy cansado, cargué mal, a ya tener un inicio de cáncer. Pues la verdad es que eh, o sea, la próstata se puede enfermar de muchas cosas, ¿no? No solamente de cáncer, ¿no? Y la próstata tiene una enfermedad que es el crecimiento prostático, o sea, la hiperplasia prostática, que es una enfermedad muchísimo más común que el cáncer, ¿no?
Y esta enfermedad, pues prácticamente nos va a dar a todos los hombres, prácticamente a todos. Desde los 40 años empieza a crecer y empieza a generar síntomas urinarios, ¿no? En algunos hombres serán más, en algunos menos, pero justamente da cambios a la hora de ir a orinar, ¿no? Que el chorro más delgado, que te paras en la noche, ¿no? Los clásicos síntomas como de próstata que muchos conocen, ¿no? Y muchos hombres a veces relacionan estos síntomas con, ay, es que ya tengo síntomas, ya me paro en la noche y voy a ir a ver si no tengo cáncer, ¿no? Cuando esto es un error, ¿no? O sea, es una enfermedad completamente diferente y no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, una cosa es el crecimiento prostático, que eso es absolutamente muy común y habitual y eso va a pasarnos a casi todos. Y otra cosa es el cáncer, que eso se checa pues con la revisión, con el tracto rectal, con el antígeno prostático. Y que si el paciente no tiene crecimiento y no tiene síntomas de crecimiento prostático, pues el cáncer no va a dar absolutamente ningún síntoma. Hablando del tacto rectal, si nos quitamos estos tabús, ¿no? Porque, ay, ¿cómo voy a ir con un hombre que me va a meter ahí algo? Es incómodo. Es un procedimiento que duele. La verdad es que no. Digo, muchos pacientes que van de primera vez y pues digo, no, tampoco sufren, ¿no? Es un estudio, una revisión que dura exactamente 7 segundos, ¿no? Y la próstata, lo que yo les digo, es el único órgano que nosotros podemos tocar, ¿no? Tú no puedes tocar el estómago, no puedes tocar el pulmón, no puedes tocar ningún órgano más que la próstata, ¿no? Y esto es porque anatómicamente se encuentra pegado en el recto, ¿no? Y la pared del recto es tan delgadita que tú prácticamente estás tocando la próstata, ¿no? Entonces esto te permite pues ver cómo está la consistencia, el tamaño, la temperatura, ¿no? Muchísima información que pues no te lo va a dar un estudio de laboratorio, no te lo va a dar un ultrasonido, ¿no? Entonces por eso es tan importante el tacto rectal y la realidad es que se tiene que hacer, ¿no? Es bien, bien importante hacerlo. Ok, ¿cómo influye también la genética? Si mi papá tuvo cáncer de próstata, ¿estoy propenso a tenerlo? Mira, esto es bien, bien, bien importante y qué bueno que lo mencionas. Más del 90% de los cánceres de próstata son cánceres de próstata que se dan de novo, ¿no? Así se dice, y es porque se dan, pues porque te tocó, ¿no? Por alguna situación ambiental, por algo que comiste, por algo que tomaste, eh, no, por algún gen que hayas tenido y se desencadenó con algo externo, ¿no? Realmente los cánceres familiares hereditarios son muy raros, ¿no? En este tipo de casos, tiene que haber más de 2 o 3, ¿no?, familiares directos, ¿no?, padre, hermanos, tíos de línea directa, y generalmente son pacientes que se diagnostican a más temprana edad, a los 40 años, ¿no?, y que debutan con una enfermedad muy agresiva, ¿no? Entonces, el clásico paciente que tiene un antígeno alto y diagnosticas cáncer de próstata a los 65, 70 años, pues es un cáncer habitual, ¿no? De novo, ¿no? Como se les llama, no tanto familiar. ¿Qué tanto tiene que ver nuestra alimentación, el ejercicio, el sobrepeso? Porque esto pareciera básico, un estilo de vida, pero lo básico no es lo fundamental, pues para muchísimos, ni siquiera mexicanos, para a nivel mundial. No, definitivamente, digo, no, y no solo cáncer, ¿no? La realidad es que el proceso inflamatorio en general, sabemos que toda la inflamación pues genera muchas enfermedades, ¿no? El síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria, ¿no? Y también pues cáncer, ¿no? Sabemos que a lo que estamos todos los días pues comiéndonos, tomándonos, fumándonos, ¿no? Todo influye en las células, todo influye en la inflamación y definitivamente pues estamos viendo casos de cáncer a más temprana edad, enfermedades a más temprana edad, enfermedades que no veíamos antes, ¿no? Y esto pues influye, definitivamente influye pues por la radiación, el sol, la alimentación, lo que comemos, lo que no sabemos ni qué no estamos comiendo Claro, muchísimas ya también veces, ¿no? microplásticos, ¿no? Los Exacto. principales. Entonces definitivamente las hormonas, ¿no? Definitivamente pues sí, influye, digo, lamentablemente no sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo, pero pues estamos viendo un cambio, ¿no? En todas las enfermedades y cómo se están comportando. Entonces tiene que haber un detonante definitivamente. De- Por otro lado, perdón, y por otro lado, pues el hacer ejercicio, una vida sana, pues eso disminuye mucho la inflamación y pues la alimentación pues también es básica, ¿no?
100%, sí, es que es esto, todo lo que sabemos que tenemos que hacer, que tenemos que comer, que tenemos que activarlo, lastimosamente muchísimas veces no se hace. Doctor, sé que con usted podemos hablar y tener una apertura, ¿no? En estos temas. Muchos hombres también temen al diagnóstico porque creen que qué va a pasar con su vida sexual, que si después de tener el tratamiento van a poder, pues, tener esta vida plena. Bueno, eso sí es un tema importante, ¿no? La realidad de, pues, se tiene que individualizar, ¿no? O sea, definitivamente se tiene que individualizar. Hay pacientes que definitivamente optan por no hacerse nada, por justamente mantener una vida sexual, ¿no? Y eso pues también es muy respetable, ¿no? Y al final de cuentas nosotros, digo yo como urólogo, oncólogo, al final lo que primero vamos a ver pues es el tema de la salud, ¿no? Y poder curar esa enfermedad y después pensar en un tema funcional, ¿no? Ya, Porque la realidad es que para este tipo de tratamientos, cuando ya tenemos diagnosticado un cáncer de próstata, que es que se puede quitar la próstata para curar al paciente, pues sí, definitivamente va a tener muchas secuelas, como temas de incontinencia, como temas de función sexual, que se recuperan, ¿no? La realidad es que hoy en día con las tecnologías y las técnicas que se hacen es que recuperan su vida sexual y el tema de que la continencia pues ya no es tanto problema como era antes. Eh, pero aún así, siempre pensamos, pues, en un tema oncológico antes que lo funcional, ¿no? Eh, pero como te decía, la realidad es que hoy en día las tecnologías y las técnicas, pues, han evolucionado tanto, ¿no? Pues, que te permiten tener una vida sexual después de quitar la próstata, después de hacer una prostatectomía radical, que antes era como el mayor, efecto secundario de la cirugía. Y hoy por hoy, cuando yo le ofrezco una cirugía, sobre todo la cirugía robótica, que bueno, que ahorita lo platicamos qué es, pues tú ya puedes decir al paciente, pues sabes que no vas a tener incontinencia, prácticamente no vas a fugar nada y puedes llegar a tener una muy buena vida sexual, al paso de unos meses después de una cirugía. Cuando tuvo al paciente antes una cirugía abierta, así muy cruenta, que eran antes así, pues prácticamente se quedaban pues totalmente sin vida sexual, ¿no? que esto es importante, ¿no? Cada quien decide, pero al final, pues sí se apuesta por la salud 100%. Y lo que decíamos ahorita, digo, yo he tenido pacientes, pues ahora sí que de todo, ¿no? He tenido pacientes jóvenes, he tenido pacientes sin enfermedades, con enfermedades, obesos, ¿no? Y definitivamente el paciente, pues sano, ¿no? Sano, que lleva una vida saludable, ejercicio, come bien, la evolución y cómo se recupera y todo su tema sexual y de continencia es impresionante cómo es mucho mejor que el paciente, pues un poco más descuidado, ¿no? Y lo ves, ¿no? Y lo ves y se lo dices y lo vas viendo con el tiempo, ¿no? Incluso cuando operas a 2 pacientes, en el mismo momento y vas viendo cómo se va evolucionando uno y otro, ¿no? Y es un poco por eso, ¿no? Pues por la vida que han llevado, desde antes, ¿no? Entonces, sí es bien, bien importante cuando te sometes o te vas a someter a una cirugía grande oncológica, pues estar lo más sano posible y hacer, pues, las cosas más sanas, ¿no? Para Claro, y más para amigables también para el cuerpo, ¿no? así es. Hablamos de la tecnología, ¿cuáles son los avances en estos recientes que se han tenido en estos tratamientos o inclusive operaciones? Pues mira, a mí digo, ahora sí que es un tema que lo que más me apasiona en mi campo, en la urología, es la cirugía robótica, ¿no? Lamentablemente, cuando yo me vine a vivir a Cancún, yo sabía que no había robot aquí en la ciudad. Yo espero que llegue en algún momento, que es lo que sucede con la tecnología, ¿no? Entonces va llegando y nos vamos innovando y vamos, pues, creciendo, ¿no? En este tema. Pero la realidad es que en el país, pues, ya hay más de 25 sistemas Da Vinci, ¿no? Que es este sistema robótico, pues, que lleva, pues, más de 20 años, ¿no? Y cada vez se perfecciona más, cada vez se evoluciona más y cada vez hay nuevas generaciones de este mismo robot. Y pues es una maravilla, ¿no? O sea, yo comparo lo que nosotros hacíamos, cuando yo me entrené en la residencia, que era cirugía abierta o la misma cirugía laparoscópica, comparado con hoy en día con la cirugía robótica, pues es un abismo de diferencia, ¿no? Los pacientes a los 2 días ya están en casa, se les quitan las sondas, los drenajes, el dolor, se están comiendo sin dolor, y el tema sexual y la continencia, pues es increíble, ¿no? O sea, ver a un paciente después de un mes con una sonrisa de oreja a oreja y que
que te dice, es que doctor, en la mañana ya tuve una erección y ya es maravilloso, ¿no? Es la vida. Y que aparte, obviamente, pues ves que el cáncer pues está totalmente erradicado, ¿no? Entonces, pues es algo maravilloso. ¿Dónde podemos tener más información? Inclusive, ¿dónde podemos acudir si queremos una consulta o ya una operación? Porque siempre tener a un experto que se esté capacitando, que sepa de los avances, que sepa de la tecnología, y más cuando estamos hablando, pues, de esta parte sexual que es bien importante Claro. para cualquier ser humano. Sí, no, totalmente. Y el chiste, pues, es hacerlo de manera, pues, multidisciplinaria, ¿no? Verlo, pues, porque si tú te basas, pues, a que solamente vas a quitar el tumor y no te importa ninguna otra cosa, pues, probablemente ahí, pues, puedas perder algún paciente. No quiera el paciente escuchar eso, ¿no? Y lo bueno de estas tecnologías, pues, es eso, que puedes tú, pues, ahora sí que tratarlo de manera, pues, coordinada y multidisciplinario, que es maravilloso, ¿no? Estamos en Hospiten, en el Hospiten aquí en Cancún, y pues los invito a todos los hombres a 45 años y arriba de eso que se vengan a checar y a hacer sus antígenos prostáticos. ¿Tienes alguna página o una red social para que tengamos más información o tener este acercamiento con todos los avances médicos? Claro, o sea, el teléfono del consultorio es el 998-881-3700, es el número del consultorio, y en mis redes sociales me encuentran como doctor Alejandro Cume, en Instagram, Facebook y YouTube. Pues muchísimas gracias, como siempre, doctor. Le agradecemos que venga con nosotros, que nos dé este contenido de valor y que de eso se trata, tener una mejor calidad de vida y qué mejor que hacerlo de la mano de los expertos. Muchísimas gracias, que tenga Sí, bonito día. mil gracias por la invitación.